Iguales y diferentes con Rosa Quintana. Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Iguales y Diferentes, el programa en el que hablamos sin tapujos, con normalidad, de personas con discapacidad. Lo hacemos de la mano, como cada martes, de Claudia Teglen, psicóloga y presidenta de Convives con Espasticidad. Muy buenas tardes, Claudia, bienvenida de nuevo. Muy buenas tardes, Rosa. Buenas tardes a todos. Hemos decidido comenzar cada uno de nuestros programas con una noticia que tú elijas, que sepas que tiene un peso específico, un calado especial para el mundo de la discapacidad. ¿Qué has elegido para hoy? Pues he elegido una noticia del CERMI estatal que es en relación a la infancia. Hace unos días se celebró el Día Internacional de la Infancia y bueno, el CERMI exige superar el déficit de participación y autorrepresentación de los niños y niñas con discapacidad en sus propias decisiones, porque como hemos hablado muchas veces, Rosa, la autodeterminación es muy importante y es algo que se debe adquirir desde la infancia. Es importante que se eliminen los entornos excluyentes y que se faciliten todos los medios para la participación y la autodeterminación de estos niños. El CERMI lamenta que tras muchos años de la promulgación de la ONU de los derechos de la infancia, pues todavía queden muchas brechas que superar. Sin embargo, también celebra que los presupuestos generales del Estado, ahora en tramitación para el 21, eximan del copago a los niños, a los menores de 18 años. Esto es sumamente importante al copago farmacéutico. Esto es sumamente importante en el caso de estos niños y de estas familias que por su propia patología pues supone un gasto importante y esta medida aliviará la economía de estas familias en una situación como la que tenemos ahora. Sin embargo, no debemos olvidar que los niños tienen el derecho de tomar sus propias decisiones, tengan o no tengan discapacidad. Cuando hablamos de niños, Claudia, ¿a qué colectivo nos referimos? ¿Hasta qué edad? Bueno, la noticia habla en concreto de menores de 18 años. La verdad es que según lo que decidamos, según la fuente que decidamos, hay diferentes establecimientos. En psicología hay diferentes establecimientos por la evolución psicológica, pero ahora mismo estamos hablando de menores de 18 años. No sé cuál será tu punto de vista acerca del paternalismo que en ocasiones parece, o al menos desde este lado se ve así, que se imprime sobre las personas que tienen discapacidad. La verdad es que no solo hasta los 18 años, sino incluso más allá, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo lo veo, lo hemos hablado varias veces tú y yo lo veo como que se nos tratan como los eternos niños, como que nunca crecemos. Y eso no es verdad. Nosotros somos adultos, las personas con discapacidad, tengan la discapacidad que tengan, evolucionan, se desarrollan y tenemos que ejercer nuestros derechos como ciudadanos de plenos derechos, potenciar nuestros talentos, sean cual sean, y ser conscientes de nuestras limitaciones, pero que no nos estigmaticen ni nos pongan más barreras desde el exterior. Muy bien traída la noticia, sin lugar a dudas. Bueno, pues vamos ya al lío del programa de hoy. Vamos a centrarnos en esa entidad que quieres dar a conocer a través de Iguales y Diferentes. ¿A quién has elegido esta semana? Esta semana he elegido a la Fundación Sin Daño, hablando de niños con discapacidad, porque es una fundación que hace una gran labor a favor de los niños con daño cerebral. El daño cerebral puede sobrevenir a cualquier edad y tengo el inmenso placer de compartir este programa con mi gran amiga Paloma Pastor, que ahora mismo ella se presentará, pero que es una gran activista por la infancia y que os recomiendo el libro Los años del monzón. ¡Qué bueno! Pues, claro que sí, vamos a darle la bienvenida. Paloma Pastor, presidenta de la Fundación Sin Daño. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes Rosa, buenas tardes al programa. Iguales y diferentes, iguales en derechos y diferentes en capacidades. Qué buen nombre habéis elegido, me encanta. Y bueno, aquí estoy para explicaros, contaros lo que es la Fundación Sin Daño y lo que hacemos. Como siempre, Claudia tiene esa primera pregunta para nuestros invitados. Paloma, ¿qué le dirías tú a las familias que por primera vez se enfrentan al daño cerebral? Que les sobreviene un daño cerebral. Bueno, la verdad es que es muy difícil aconsejar nada a nadie porque
Cuando ocurre una cosa así, cuando en el seno de una familia o nace un niño con daño cerebral o sobreviene, pues cae como una bomba de relojería en mitad de toda la familia, en todos los roles, en todo, desde el punto de vista económico, de la vida, de las rutinas, de las expectativas. Y es muy difícil aconsejar nada, cada familia es un mundo. Yo lo que les transmitiría es serenidad, tranquilidad, que confíen en los médicos y que poquito a poco vayan dando pasos en una aceptación y en buscar las cosas buenas, que también las hay en la vida, y en entender a ser feliz, que es a lo que todos aspiramos, con o sin discapacidad. Ujú. Y que Paloma. Sí, sí, Claudia, adelante. gracias a fundaciones como la tuya y a muchas otras familias no están solos en el camino. Sí, sin duda, es muy importante el apoyo de asociaciones o de fundaciones o de grupos de apoyo para que estas familias en ese momento no se sientan solas. Simplemente el tener alguien con quien hablar que ha pasado por una situación similar resulta de extraordinaria ayuda, mucho más fácil en muchas ocasiones que con un hermano, una hermana o con un familiar cercano que no han vivido algo parecido, porque no son capaces de entender por lo que estás pasando. Entonces sí que es verdad que las asociaciones, las fundaciones ejercen una labor de apoyo, de entendimiento de la situación y de ayuda, que es fundamental. Paloma, me gustaría que explicases a nuestros espectadores, profundizar un poco más en qué es el daño infanto-juvenil sobrevenido. ¿Cuáles son las causas? Sí, bueno, el daño cerebral adquirido o sobrevenido, que es lo mismo, se llama de las dos maneras, es aquel que ocurre a un niño o a una niña una vez que éste ha nacido. No es ni natal ni perinatal, sino unos meses posteriores al nacimiento. Que esta es la diferencia con lo que habitualmente se denomina parálisis cerebral infantil. Y hay distintas causas. Puede ocurrir pues que haya un traumatismo craneoencefálico, los niños tienen accidentes de tráfico, los niños se dan golpes en la cabeza practicando deporte, los niños se caen desde un balcón. Puede ser un ictus. La gente no sabe que los niños también tienen ictus, pero también tienen derrames cerebrales y tienen ictus. Puede ser también una anoxia, un niño que sufre un ahogamiento en una piscina, o una anoxia durante una operación, o un niño que tiene problemas cardíacos y sufre esta anoxia. Puede ser una meningitis, una encefalitis, un tumor cerebral. Digamos que son causas que sobrevienen de repente en un niño que tenía un desarrollo que se llama normotípico y incide a nivel cerebral, y dependiendo de la magnitud de esta lesión y del alcance que ésta tenga, pues va a tener distintas afectaciones a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel conductual o emocional, y se va a traducir en una discapacidad diferente. Es algo que antes pues prácticamente era desconocido, porque estos niños que sufrían estas lesiones tan fuertes, pues son niños que ingresan en la UCI gravísimos, pues hasta hace muy poco no sobrevivían. Pero hoy en día tenemos unos recursos magníficos en las UCIs pediátricas y estos niños salen adelante, pero salen adelante con una lesión y necesitan muchísimo tratamiento rehabilitador, y eso es también algo que les diferencia de los niños con parálisis cerebral. En el caso del daño cerebral adquirido, si haces un montón de rehabilitación tras el daño, se habla, hay una ventana terapéutica de 18 meses, si le das fisioterapia, le das logopedia, le das terapia ocupacional o neuropsicología, tiene una capacidad de mejoría muy grande. Y este es el principal reto, ese es el reto en el que me encontré yo como madre de un niño con daño cerebral en su momento, hace ya 11 años, y en el que seguimos estando, que haya recursos suficientes en la sanidad pública para dar rehabilitación a todos estos niños que lo necesitan, y es tan importante. No sé si te apetece compartir con nosotros cuál fue el origen del daño cerebral sobrevenido en vuestro caso, y si es así, cuáles han sido las necesidades de la persona afectada en cada una de esas etapas. Sí, sí, claro, yo no tengo ningún problema en contar nuestro caso. De hecho, bueno, lo he contado en el libro que ha mencionado Claudia, Los años del monzón.
Precisamente porque pretendo llegar a más gente, no solo al entorno médico, sino a cualquier persona. Creo que el daño cerebral adquirido debe conocerlo la gente, igual que hay que visibilizarlo, igual que la discapacidad, y saber lo que es y normalizarlo. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Bueno, pues mi hijo se llama Mahesh, es un niño adoptado, nació en la India. Tenía 8 años y de repente estábamos haciendo una excursión por el campo y se perdió. Se perdió, llamamos al 112, vino la policía, estuvimos buscándole, no aparecía. Bueno, finalmente apareció al borde de un acantilado de 20 metros de altura. Se había caído y tenía un fuerte traumatismo craneoencefálico, un derrame cerebral. Le trasladamos de urgencia corriendo al Hospital del Niño Jesús, a la UCI, le operaron y estuvo ingresado en la UCI con riesgo vital en varias ocasiones y después ingresado en planta mucho tiempo. Cuando nos dieron el alta en el Hospital del Niño Jesús, mi hijo, que entonces tenía 8 años, era un niño que no era el que nosotros recordábamos para nada, era un niño en silla de ruedas, que no podía caminar, que no nos conocía, no conocía a nadie, que no podía hablar, que no retenía esfínteres, bueno, con una discapacidad pues importante. Aún así, pues, nosotros estábamos muy contentos de tenerle con nosotros y queríamos luchar. Y ahí es donde empezó un poco todo en mi vida. Yo me dedicaba a otra cosa, yo tenía una empresa de medio ambiente, tuve que dejar el trabajo, cuidar de mi hijo, primero en el hospital, luego darle muchísima rehabilitación. Así discurrieron 2 años de poco a poco ir mejorando y a los 2 años empecé a darme cuenta de la necesidad que hay de luchar por medios y por recursos para estos niños con daño cerebral. Realmente las familias se quedan absolutamente devastadas tras un evento de estas características, no tienen capacidad de nada. Hay una persona, normalmente en la familia es la mamá, la madre, la que tiene que dejar su trabajo y tiene que dedicarse a ser la cuidadora principal. Con lo que esto supone, deja de entrar un sueldo en la familia, hay todo tipo de necesidades de terapias para este niño, para que mejore, que no están cubiertas por la sanidad pública. Bueno, empezamos a ver que aquello era un mundo nuevo que desconocíamos en absoluto. Yo no me había enfrentado a la discapacidad, yo vivía en otro mundo ajena a todo esto. Y montamos una cosa que se llamaba, junto con familiares y amigos, fue una plataforma que denominamos "el daño más grave es no hacer nada", que creo que es un lema muy, bueno, muy claro de lo que pasa, ¿no? Hay que hacer, hay que moverse, si quieres cambiar las cosas hay que hacer algo, hay que lucharlo. Y nosotros hicimos todo aquello que se nos ocurría, una petición en change.org pidiendo reconocimiento de los derechos de rehabilitación de los niños, puse una demanda al Servicio Malagueño de Salud, puse una queja en el Defensor del Pueblo y así todo, pues poco a poco fuimos evolucionando y consiguiendo cosas. Y ya en el año 2017 fue cuando, viendo que necesitaba tener una entidad con un NIF y legalmente más seria, creé la Fundación Sin Daño y sigo haciendo lo mismo, dando impulso a todo lo que son derechos o recursos para dar, sobre todo para la rehabilitación o para investigar cuáles son los tratamientos mejores para los niños y las niñas con daño cerebral adquirido. Ujú. La verdad es que te iba a preguntar que cuál es la situación en la que se quedan las familias una vez que ocurre esto en el seno de la misma, pero lo acabas de explicar de una forma muy, muy concreta y muy detallada, devastada, ¿no? Se queda la familia, efectivamente. Me gustaría lanzar un mensaje esperanzador. Has dicho que con toda esa rehabilitación, fisioterapia, logopedia, además, se puede avanzar mucho. ¿Hasta qué punto se puede avanzar? Imagino que cada caso es distinto, pero ¿qué es lo que veis vosotros en Fundación Sin Daño? Bueno, lo que nosotros vemos es absolutamente espectacular y lo hemos visto en nuestro hijo, en cómo ha mejorado a lo largo de los años y lo veo en las otras familias. Y nos da muchísima rabia porque los médicos todavía como que parece que no lo tienen tan claro y no son tan conocedores de las terapias y de la eficacia, pero realmente es así. O sea, te he contado cómo salió mi hijo del hospital. Bueno, si le ves ahora mismo, camina, hace excursiones por el monte, va a un cole de educación especial, pero vamos, él tiene discapacidad cognitiva, pero es un niño que es autónomo y que va a tener un futuro en el que se va a desenvolver sin nuestra ayuda, que es lo que nos preocupa siempre a los padres, ¿no? Sí.
Y lo que he visto yo en Magés, pues lo veo cada día en las familias, ¿no? En los grupos de familias que trabajan con nosotros y colaboran con nosotros. Son niños que entran en situaciones muy críticas, niños que están muchos muriéndose en coma, en síndrome vamos, casi en estado vegetativo, y poco a poco van mejorando, empiezan a hablar, ahora empiezo a caminar, ahora tengo más memoria, ahora puedo ir al cole, ahora puedo hacer... O sea, es espectacular la mejoría. Y aparte de todas estas terapias, ya que estoy en este programa, yo quiero hablar de algo que me parece que es importantísimo y algo que estamos impulsando desde la Fundación. Resulta que en el Hospital del Niño Jesús, hospital público, que es un centro de referencia a nivel nacional, el pediátrico, hay un proyecto de investigación que se ha puesto ahora en marcha en septiembre del 2020 para desarrollar un medicamento con células madre. Este medicamento, bueno, es una gran esperanza para las familias. Van a empezar el ensayo clínico con niños que están muy afectados y, bueno, van a hacer una infusión de esas células madre y una infusión intratecal en los niños y esperan obtener unos resultados espectaculares. Esto añade muchísima esperanza a las familias. O sea, creemos que esto que se ha probado ya en adultos, pero que no se ha hecho hasta ahora en niños, pues va a ser en el futuro algo muy, muy importante, y es algo para lo que nosotros estamos buscando fondos continuamente y presentándonos a convocatorias al ensayo clínico de células madre del Hospital del Niño Jesús. Pues nos hacemos eco de esa petición, de esa iniciativa, por supuesto. También me gustaría preguntarte qué podemos decir acerca de la inclusión social. Este programa lo que pretende es dar a conocer las distintas discapacidades para que quien no las tiene tenga la oportunidad de tener información para saber qué pasa en la vida de otras personas y cómo tratar a esas otras personas para conseguir una sociedad inclusiva. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo en la inclusión y no creo que sea una utopía, o yo creo en las utopías. Yo creo que todas las personas somos iguales y que tenemos que cambiar la mentalidad, pero para eso tenemos que hacernos visibles. Si no conoces las personas que son diferentes, me da igual de la raza que sean, que tengan discapacidad, que sean como sean, altos o bajos, o rubios o morenos, si no los conoces, se te va a hacer diferente y raro, ¿no? Es una cuestión de conocimiento. Y si las personas con discapacidad están en todos los entornos, están en tu trabajo, están en tu colegio, están en tu ambiente, y las tratas y las conoces, pues verás que son como tú, es que somos todos iguales. Mis dos hijos son indios y me estoy acordando ahora que mi padre, cuando vinieron los hijos de la India, decían, pero si es que son como nosotros. Digo, pues por supuesto, papá, pues claro que son como nosotros, ¿no? Pues si es que somos todos iguales realmente, ¿no? Pues lo mismo con discapacidad, somos todos iguales y sobre todo iguales en derechos, y nuestros derechos, los de las personas con discapacidad, es tremendo, pero tenemos que lucharlos porque cada día nos encontramos con barreras de todo tipo, barreras físicas, barreras sociales y barreras económicas. Y no seremos una sociedad desarrollada si no eliminamos todas estas barreras. Necesitamos una sociedad diferente, una sociedad más humana, más solidaria, más comprensiva, una sociedad del bienestar. Y si no lo hacemos nosotros, que somos un país como España dentro de Europa, pues difícilmente, ¿no? Pero para ello hay que luchar. Yo creo en la lucha, en la cooperación y en creer en que un mundo mejor es posible. Claro que sí. Pues vamos a seguir poniendo nuestros granitos de arena para hacer esas montañas. Los años del Monzón, ¿dónde se puede conseguir? Los años del Monzón es un libro que edité con libros.com, que es una editorial en la que tú haces los libros en un crowdfunding. Y si alguien quiere leerlo, bueno, está en la página de libros.com y está en versión digital y en versión papel. Y es bastante ameno, no es que lo haya escrito yo, pero yo creo que está divertido. Cuenta además, empieza por el enfrentamiento de una mujer a la maternidad, una maternidad que no venía, el ir a la India, la adopción, todo el enfrentarse con una sociedad como es aquella, tan diferente, traerte un hijo, primero mi hija Surya, luego mi hijo Majes, y luego lo que nos pasó tan tremendo, ¿no? Con el accidente de mi hijo. Y cómo hemos ido enfrentando y evolucionando y adquiriendo nuestra propia, digo nuestra porque es toda la familia, ¿no? Nuestra propia filosofía respecto a cómo enfrentarse a las cosas.
y lo que trato es de lanzar un mensaje en positivo y de ser todos conscientes de la suerte que tenemos y de que la vida es muchas cosas más que el trabajo o el dinero. Así que, bueno, es un mensaje positivo y de fuerza. Pues con esta reflexión nos quedamos. Paloma Pastor, presidenta de la Fundación Sin Daño. Muchas gracias. Muchas gracias. Querida Claudia, súper interesante todo lo que nos ha aportado tu invitada en el día de hoy. Qué bien que te tengamos para que nos vayas nutriendo en Iguales y Diferentes. Nos encontramos la semana que viene entonces, ¿no? Pues nos encontramos la semana que viene, Rosa. Un abrazo muy grande y recordad, los niños son el futuro. Tengamos o no tengamos discapacidad, hay que velar por sus derechos. Claro que sí. Aquí estamos realizando este trabajo en equipo para conseguirlo. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ya sabéis que si os apetece saber más acerca del mundo de la discapacidad, acerca de cómo las personas somos todas iguales y todas diferentes, cada una con su idiosincrasia, tenéis que seguir este programa cada semana.